Familia, arrancamos con el tema de hoy y me da un enorme gusto recibir a la doctora Ronquillo. La doctora Denise es obviamente médico cirujano, médico psiquiatra, egresada de las mejores escuelas de medicina y de psiquiatría del país. Ha trabajado y colaborado en institutos de salud pública, ha hecho muchas investigaciones, experta en TOCs y también en manejo de relaciones interpersonales. Hoy es psiquiatra y atiende a una consulta privada muy exitosa y pues ahorita a distancia, con sana distancia, sigue ejerciendo, que le ha permitido su profesión, a diferencia a lo mejor de la dermatología o cirugía plástica, poder tener cierto trabajo o mucho trabajo, nos lo contará. El día de hoy el tema es relaciones papás-hijos en tiempos de confinamiento. Hay muchas mamás que nos escuchan. Doctora, bienvenida. Es un gusto tenerte sintonizando, pero también hay doctores, papás, entonces no nada más son mamás. ¿Qué nos cuentas, Denise, en cuanto a el tema de hoy? ¿Y qué nos puedes compartir? Vamos a dar mucho tiempo para preguntas y respuestas después de tu magistral presentación. Gracias por estar con nosotros. Hay que poner tu micrófono, por favor. Gracias. Ya te recibimos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿y a ti? Muy bien, te agradezco mucho estar con nosotros. Adelante, ya puedes subir tu presentación y arrancar. Y hay ya mucha gente conectada que van a empezar con sus preguntas. Nos saludan el doctor Barrera desde Reynosa. Nos saludan desde Monterrey, desde Cancún. Hay mucha gente conectada saludándote. Gracias. Adelante. Gracias a ti. Bueno, me presento. Soy Denise, soy médico, soy psiquiatra, soy subespecialista en trastorno obsesivo compulsivo, soy terapeuta cognitivo-conductual, soy maestra en ciencias médicas y soy doctorante en ciencias médicas también. Básicamente, hoy lo que vamos a presentar, o lo que les voy a presentar, tiene que ver con cómo ir lidiando un tanto con esta parte de la contingencia y de todos los cambios con los que hemos estado lidiando básicamente desde hace ya varias semanas. Una de las cosas que es bien importante acá es recordar que en una pandemia como la que estamos viviendo hoy, básicamente hay tres tipos de variables. Una, que es el agente infeccioso que todos conocemos, una cuestión ambiental, que son todas estas situaciones literalmente que nos rodean y que permiten o que literalmente obstaculizan como tal que nos acoplemos o no a esta parte de la pandemia. Y por el otro lado, venimos nosotros como huésped. Los infectólogos literalmente se dedican a esta parte de la inmunocompetencia y yo me voy a dedicar un tanto a esta parte de los factores psicológicos. Y como factores psicológicos, básicamente, me refiero a el afrontamiento o las estrategias o características que nosotros básicamente enfrentamos como tal este tipo de situaciones como la que vivimos hoy en día. Una de las cosas que pasa con esta respuesta o con este afrontamiento es que tiene varias partes. Uno, es una respuesta emocional que todos tenemos, adultos, niños, adolescentes, adultos mayores, y al mismo tiempo una respuesta conductual. Dentro de esta respuesta conductual, una de las cosas que promueve o no, básicamente tiene que ver con adherirnos o no a las indicaciones que nos envían literalmente desde la federación. También una de las cosas que aquí va a pasar es el estigma que podemos llegar a tener hacia las personas que están contagiadas o, en este caso, como nosotros hemos llegado a ver, también hacia los médicos y algunas otras conductas evitativas, ¿va? Una de las cosas o que las grandes consecuencias que tienen que ver en relación a la parte de la salud mental en relación al contagio, tienen que ver por lo que decían en un principio, que tiene que ver con esta parte del cambio de la rutina diaria. Esto genera una serie de pérdidas en las actividades que realizamos, en las actividades a las que nos dedicamos, y no solamente en la parte profesional, sino también en la parte de lo familiar, de lo social, de la pareja, si es que existe, y eso condiciona como tal la presencia de un dolor o la experimentación de un dolor, así como de una pérdida. Como les comentaba hace un momento, esta parte del estigma, algunas personas la llegan a vivir, básicamente porque llegan a estar infectados como tal, en este caso del COVID-19, pero también en algunos otros momentos el estigma
estigma lo pueden llegar a vivir en este momento, como lo hemos llegado a ver algunos colegas de nosotros que están básicamente en primera línea. Y algo que también es bien importante y que deriva en estas consecuencias en la salud mental tiene que ver con las medidas que en ocasiones nos indican seguir. Inicialmente, a lo mejor era esta parte del distanciamiento social. Esta parte en donde nosotros estamos acostumbrados cuando llega a lo mejor algún paciente o vemos a algún amigo, literalmente a saludarlo de la mano, a saludarlo de beso, y que nos tuvimos que acostumbrar de una cierta forma a volver a saludar o a reaprender a saludar de una manera diferente a la que habituábamos. Y por el otro lado, y desde hace ya 4 semanas, algunos llevamos 4, algunos llevan 5, tengo pacientes que llevan 6, en esta parte del aislamiento social, que es no salir de casa. Y eso, híjole, genera un montón de situaciones. Dentro de estas situaciones o de estas preocupaciones que las personas llegan a tener en ese sentido, derivado de los cambios de la rutina y las actividades que realizamos básicamente, tiene que ver inicialmente con una preocupación hacia nuestro estado de salud y hacia el estado de salud de las personas con las que convivimos, familiares, amigos, colegas. Otra de las cosas es, si bien implementado como tal una contingencia, literalmente nos estamos aislando, a lo mejor no vivimos con nuestros papás o literalmente de los abuelos a quienes se visita a lo mejor cada 8 días y de los amigos también que frecuentamos. Una de las cosas o de las preocupaciones que comúnmente y evidentemente tenemos en el día a día es esta parte de contagiarnos. Y entonces, y en ese sentido, hay personas que constantemente están revisando sintomatológicamente qué es lo que presentan en el cuerpo, ¿no? Y entonces apenas algún dolorcito de garganta, un dolorcito de cabeza, ya van y corren por el termómetro para ver si tienen fiebre o no. Otra de las situaciones también es la preocupación de las conductas de las otras personas, es decir, qué es lo que los otros hacen, que si los otros siguen o no siguen esta parte del aislamiento, de la contingencia, de no saludar, de la distancia y demás. También nos preocupa, en el caso de algunas personas, específicamente colegas, ser los vectores literal del virus y en consecuencia contagiar a otras personas. Algo que preocupa constantemente, y me ha tocado verlo mucho en muchos de mis pacientes, es el tiempo que se pierde básicamente en el trabajo. Eso condiciona una pérdida económica y hay algunas personas que en consecuencia también llegan a tener una preocupación constante acerca de qué tan seguro o no tienen el trabajo. Algunas personas, y hace rato precisamente alguien me preguntaba, ¿cómo se ha acoplado a esta parte de la videollamada? La realidad es que nosotros como psiquiatras tenemos una cierta facilidad en ese sentido, porque ya llevamos desde hace unos años para acá trabajando en videollamadas con algunos pacientes. Sin embargo, cuando esta actividad no se realiza, trabajar en remoto, la realidad es que algunas personas lo pueden llegar a experimentar como, ¿y sí podré hacerlo o no lo podré hacer? ¿Y sí veré bien o no me veré bien? ¿No? También, y evidentemente, viene esta preocupación por cubrir necesidades básicamente de abastecimiento de alimentos, de cuidados médicos. En el caso, por ejemplo, de los papás o las personas que llegan a tener a familiares mayores dentro de casa, viene una exigencia y una preocupación de atender a estos familiares. Muchas personas se preguntan, y yo creo que es uno de los grandes pilares de la pandemia como tal, que tiene que ver con la incertidumbre, con cuándo se va a acabar, en cuánto va a durar, cuánto tiempo voy a tener que otra vez estar encerrado, cuánto tiempo voy a tener que tener estas medidas. Esta parte o esta sensación de tener o de haber sido excluido del mundo y en consecuencia también de los seres queridos es una experiencia que algunas personas literalmente la llegan a presentar. Lo que les mencionaba hace un momento, esta pérdida de la rutina habitual de la vida diaria, esta exclusión social también es un elemento que preocupa constantemente y esta sensación en algunos momentos que algunas personas experimentan de que no son capaces de proteger a los seres amados. Y además el temor de perderlos debido al virus existente. Todas estas preocupaciones, y es una de las cosas que muchas veces trabajamos en terapia, las preocupaciones básicamente son pensamientos, son ideas. Y estas preocupaciones, en algunas ocasiones ciertas, en algunas ocasiones muy exageradas, condicionan como tal una respuesta emocional. La respuesta emocional propia de una crisis de este calibre como la que estamos viviendo, básicamente tiene que ver con el miedo,
la incertidumbre, la impotencia, el aburrimiento, el enojo, la tristeza, la soledad y la frustración. Cada una de las emociones que llegamos a sentir y experimentar son emociones que, en palabras muy simples, son emociones normales, las tenemos ahí para algo. ¿Es necesario tener ansiedad y tener miedo en este momento? Claro, porque eso nos va a permitir llevar a cabo todas las medidas con las que estamos ahorita, del distanciamiento, no salir de casa, no saludar, etcétera. Evidentemente, si vamos juntando el número de semanas que llevamos encerrados, una de las cosas es que es totalmente comprensible y a todas las edades que lleguemos a experimentar aburrimiento. Y eso también una de las cosas que puede promover, sobre todo en aquellas personas que son muy ansiosas, es que en esos momentos le den un tanto de potencia y le den un tanto de cuerda a la mente y entonces la mente se empiece un tanto a desbocar y a imaginar cosas que en el momento presente no están sucediendo. En el caso, por ejemplo, de los adolescentes o de los niños, llegan a tener mucho enojo, mucha frustración. Esto deriva un tanto de que han perdido esta parte de ver a sus amigos, han perdido, por ejemplo, estos chicos que están en esta transición de acabar la preparatoria y pasar a la universidad o en algún grado académico, han perdido una serie de elementos. Esta respuesta emocional, literalmente, como les mencionaba, todas estas emociones son normales y desde mi perspectiva y la perspectiva de muchos de nosotros, son saludables en un nivel funcional. ¿Qué es eso de un nivel funcional? Que la emoción me sirva para utilizarla con el objetivo con el que está, por llamarlo de alguna forma, diseñada, ¿no? Un tanto como les ponía el ejemplo del miedo, un tanto como les ponía el ejemplo de la ansiedad. Y esta parte de experimentar estas emociones en este nivel funcional, que también tiene que ver con la intensidad y qué tanto se perpetúa o no, es lo que también nos va a permitir adaptarnos a los cambios. Y en una cierta medida nos va a permitir tomar una serie de decisiones conforme vamos evolucionando en el proceso, nos va a permitir aceptar una serie de pérdidas o nos va a permitir algunas otras conductas, básicamente como colocar límites o desarrollar algunas habilidades. Algo que muy comúnmente, y eso nos incluimos también los psiquiatras, es que todas estas medidas que están siendo impuestas, evidentemente generan una serie de cambios a nivel físico, alteraciones a nivel de apetito. Hay personas, la mayoría, de hecho, de los pacientes que a mí me ha tocado ver, incrementa el apetito y incrementa el apetito o el antojo por esta parte como de lo dulce, esta parte como del carbo, ¿no? Hay muchísimo tiempo libre y eso precisamente es lo que también condiciona como ir matando ese tiempo libre con el antojito. Existen también alteraciones en el sueño. Decía uno de mis pacientes, es que como no estoy gastando tanta energía, la realidad es que por eso no me puedo dormir. Sí, muy probablemente también sea por eso, pero si yo en la noche me llevo una serie de preocupaciones económicas, del trabajo, de lo que perdí, de cuándo va a terminar y estoy tratando literalmente de adivinar cuándo va a terminar esto, eso me puede llevar a tener dificultades en el sueño y entonces generar como tal un insomnio inicial o una dificultad para empezar. Y algo que también hemos visto un tanto en esta situación o en estos momentos es que para pasar el rato algunas personas llegan a tener un incremento del consumo tanto de alcohol como de alguna otra sustancia psicoactiva. ¿Por qué literalmente abordo esto? Porque para cuidar niños, para cuidar adolescentes, primero, y una de las cosas que yo les enseño a muchos de mis pacientes es que se tiene que cuidar respecto y desde la perspectiva de salud mental a uno mismo, porque si no yo no puedo cuidar a otros si yo no estoy bien. ¿Qué es lo que pasa en los niños? En la mente de los niños, básicamente, también vemos esta parte de las dificultades para el dormir. Una de las cosas que pasa con ellos, como el aparato mental está un tanto inmaduro, evidentemente tiene que ir evolucionando conforme el niño crece, el niño no tiene tanta facilidad para expresar las emociones como en teoría los adultos la tenemos. Y en consecuencia eso hace que lleguen a tener síntomas físicos como dolores de estómago, dolores de cabeza, dolores de garganta. Hay muchos niños que literalmente en este momento están más irritables, tienen un miedo constante. Hay algunos niños que también están más apegados literalmente a los papás o niños que regresaron a tener conductas
que ya habían sido corregidas, no sé, en el caso, por ejemplo, de la enuresis, los niños más chiquitos, y esto deriva de las pérdidas que si nosotros como adultos la vivimos, también los niños. Y en el caso de los adolescentes viene también. Ellos muchas veces lo que experimentan también, y lo refieren así, ¿no? Experimentan decepción, experimentan frustración, están muy enojados porque no pueden salir a ver a los amigos, no pueden ir literalmente al antro, no pueden ir literalmente con la novia o el novio, si es que lo hay en ese momento. Y además una de las cosas es que no están tan acostumbrados a convivir con la familia, ¿no? En el caso de los adolescentes, una de las cosas que pasa es que crean como sus propios grupos o sus propias tribus, y evidentemente eso no incluye a los adultos. Entonces, pasar tanto tiempo con los adultos no les gusta, les frustra bastante. Derivado de estos cambios, una de las cosas que básicamente se recomienda, y esto a todos los niveles, ¿no? Tratar de mantener en la medida de lo posible rutinas personales diarias. Cuando a veces algunos de mis pacientes yo les hablo de la palabra rutina, de repente se erizan un tanto. ¿Por qué? Porque lo asocian mucho como algo de control, como de lo que tiene que ser, lo que debe de ser. No. La rutina básicamente son como esta serie de actividades que es importante que se mantengan literalmente a lo largo del día, ¿no? Tratar de levantarse en la medida de lo posible, a la misma hora, tratar de dormirse a la misma hora, bañarse, de repente seguramente les ha tocado que el adolescente o por ahí, si yo no tengo que trabajar, no tengo ninguna junta, entonces sigo en pijama. Eso la realidad es que no ayuda en nada. Sí es bien importante que se lleve la misma rutina como si estuviera trabajando. Evidentemente no me voy a poner una corbata y no me voy a poner unos tacones para andar en la casa, ¿no? Pero sí es importante bañarse y darse como una que otra manita de gato, ponerse los jeans. Tengo una paciente que me dice, ay, Denise, es que sabes qué, ponerme los jeans, no me encanta, me lastiman, necesito estar ligera. Ok, está bien, va, ¿no? Pero sí en la medida de lo posible, no con la pijama. Una de las cosas es que como dejamos de hacer cosas allá afuera, entonces tenemos más tiempo acá adentro, y eso precisamente es lo que promueve que tengamos que desarrollar un nuevo tipo de rutina, ¿no? Y es bien importante tratar de seguirlas en el día a día a lo largo de la contingencia. También es bien recomendable literalmente mantener un estilo de vida saludable. Ejercicio físico dentro de casa. O sea, yo no estoy esperando literalmente que la gente haga 2, 3 horas de ejercicio dentro de su casa. O sea, y sobre todo las personas que no están acostumbradas o que de base no tienen esa rutina de ejercicio. Pero sí es importante integrarla por lo menos unos 20, 30 minutos de un ejercicio que le permita también a la persona o que se utilice específicamente el ejercicio como un manejo de ansiedad. Hay muchos papers en ese sentido que demuestran que el ejercicio físico llega a tener como impacto en la salud mental de las personas. Una alimentación balanceada, ¿no? Viene esta parte como del antojo y entonces viene como una alimentación rica en carbos. Ok, sí, se vale a lo mejor que te comas el chocolatito, que te comas el helado, no, sí, claro, pero que toda mi alimentación a lo largo de todo el día sea rica en carbos, no, eso no ayuda bastante. Las medidas de higiene del sueño, yo creo que es una de las funciones que es bien fácil alterar por todo el desorden que en general las personas tienen, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces, en este punto les pongo un tanto el ejemplo, como cuando los niños o los adolescentes literalmente salen de vacaciones de verano. Ellos salen y pueden quedarse jugando videojuegos hasta las 2, 3 de la mañana, o sea, de que salieron de vacaciones hasta el siguiente, hasta que empieza el curso escolar siguiente, ¿no? Pero algo que es bien importante ahí es que hay un desfase. Entonces, si el chavito se durmió a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, se va a levantar a las 9, 10, 11, 12, 1 de la tarde, si es que bien nos va. Y eso también les está pasando a algunos adultos. Entonces, aquí sí es bien importante tratar de seguir estas medidas de higiene de sueño, que es difícil seguirlas, pero esta parte de dormirse a la misma hora, despertarse a la misma hora, tratar de no hacer cenas copiosas en la noche, no ejercicio después de las 7 de la noche, básicamente no hacer siestas después de las 6 de la tarde. Una siesta está constituida básicamente por 20 minutos de un sueño, literalmente voy para arriba, ¿no? No consumir sustancias tampoco que activen, no sé, cafeína, teína en la noche para evitar que también haya problemas del sueño. Y algo que aquí es importante también es evitar algunas otras sustancias psicoactivas como el tabaco y el alcohol.
Aquí, y ese yo creo que es el punto en donde yo me centraría mucho en todos los grupos de edad, en esta parte de prestarle atención a lo que yo necesito emocionalmente. Muchas de las cosas que han pasado a lo largo de estas 4 semanas es que de repente las personas esperan que podamos como lidiar sin mayor problema a nivel emocional, como estoy en mi casa, no pasa nada. No, la realidad es que eso no es cierto, ¿no? Cuando estoy en mi casa tanto tiempo, me quitan una serie de actividades dentro de mi rutina, evidentemente hay un impacto a nivel emocional. Y ese impacto a nivel emocional es bien importante expresarlo. A eso se refiere este elemento de las necesidades emocionales y sentimientos. Yo puedo estar enojado, yo puedo estar aburrido, yo puedo estar desesperado, yo puedo estar frustrado, yo puedo estar sumamente ansioso por las preocupaciones que puedo llegar a tener por algún área de mi vida. Puedo literalmente llegar a un punto en donde, por favor, ya quiero salir. Y es totalmente comprensible, pero una de las cosas que aquí radica la importancia es hablar de lo que siento. Evidentemente, cada grupo de edad tiene sus bemoles ahí, ¿no? O sus particularidades, mejor dicho. Entonces, eso es precisamente una de las cosas que vamos a ir abordando. En el caso de los adultos, esta parte de las necesidades emocionales se las puedo contar a lo mejor a mi pareja, se las puedo contar a lo mejor hablar con mi mejor amigo, se las puedo contar a lo mejor si tengo confianza con mi mamá, con mi papá. En el caso de los adultos, la forma literalmente en que lo puedo verbalizar es muy variable. A veces y muy comúnmente los adultos hay dificultad para expresar estas necesidades o estas emociones que llegan a tener. Y en esas ocasiones algo que podría funcionar mucho es escribir un diario. Me van a decir, ¿un diario? Sí, un diario. Un diario en donde yo puedo decir, maldita maldición porque estoy encerrado, porque a lo mejor no me atrevo a decirle eso a alguien más, ¿no? Entonces, una serie de creencias que la realidad es que las personas pueden llegar a tener. También es bien importante y en ese sentido es llenar dentro de la rutina actividades o realizar o implementar nuevas actividades que a mí me gusten. Una de las cosas que pasa constantemente es que las personas van diciendo, llevamos 5 semanas, un día, 8 horas del mes de abril y ya me perdí toda la temporada y la colección de no, a ver, eso no ayuda. O sea, ir contando como los días, sí es importante estar orientado para saber qué día es, en qué mes estamos, obviamente, claro, qué día de la semana, porque es bien común desorientarnos. Pero de ir contando como si estuviéramos en la cárcel y hacer palitos para ver cuántos días llevamos, y eso da pauta a que la duda o la incertidumbre empiece a caminar y entonces empieza a tratar de adivinar a qué hora salgo. Y una de las cosas que permiten precisamente estas actividades que son relajantes, que generan una satisfacción o un placer importante es que de repente hacen que las personas como que olviden un tanto que están en estas 4 paredes y eso ayuda un tanto a lidiar más en el día a día con esta contingencia. Aquí, y es algo que también en muchas ocasiones yo les enseño a los pacientes, son estas técnicas o medidas de relajación. Técnicas de relajación para manejo de ansiedad hay muchísimas. Esta famosa respiración diafragmática, inspiro en 1, 2, 3, exhalo 1, 2, 3, es una respiración profunda que permite precisamente que todo la sangre que bombea el corazón vaya muchísimo más oxigenada y entonces eso me lleva o puede permitirme un estado de relajación mayor. Meditación, cuando menciono esta palabra muchas personas se llegan a imaginar ser el Dalai Lama literalmente y meditar, ¿no? Y lo asocian mucho a, es que yo tengo que mantener la mente en blanco. Eso no se puede. O sea, la meditación literalmente lo que tiene que ver que es con la técnica que está al lado, esta técnica que se conoce como mindfulness, es, yo no puedo dejar de pensar, pero lo que sí puedo hacer es no apropiarme de los pensamientos que literalmente van pasando en mi mente, simplemente dejarlos pasar. Y eso también me ayuda literalmente a ir lidiando con esta parte del aislamiento, la contingencia, estos cambios que estamos viviendo. La lectura, sí, en este sentido la lectura para algunos pacientes, sobre todo los pacientes que elaboran constantemente, que están piénsele, no, ahí sí la lectura no. Si de repente yo no soy de estos, me ayuda la lectura. Si yo soy de estos que acabo de mencionar, no me ayuda. Algo que también es bien importante es disminuir el tiempo
que utilizo para ver alguna imagen que cause miedo o ansiedad. No me refiero a las noticias, aclaro, sino que de repente hay personas que dicen, ojo, y esto tiene que ver con, hay personas a las que les gustan las películas de terror, ok, está bien, pero hay personas a las que no. Entonces, de repente prender Netflix y entonces empezar a ver una película de terror y me voy con los pelos de punta, no, a eso me refiero con este punto 7. Algo que es bien importante también es disminuir un tanto el tiempo que se dedique a escuchar rumores. En ocasiones formamos como cadenas humanas, ¿no? Yo tengo una preocupación y entonces a lo mejor le hablo a tal persona y le cuento y literalmente, muy metafóricamente, le vomito toda mi preocupación. Y entonces esa persona ya incrementó la ansiedad, ya tiene preocupación y le habla a otro y le habla a otro. Y a veces es bien importante aprender también como un tanto a cerrar los oídos para decir, a ver, ahorita no puedo, ¿no? Necesito un espacio para mí, ahorita no puedo escuchar a alguien. Ahora sí, en este punto 9 tiene que ver con disminuir un tanto la parte del tiempo que paso revisando noticias sobre la pandemia. Muchas personas, sobre todo en las primeras semanas, dedicaban mucho tiempo o sea, más de 2, 3, 4 horas y revisaban y revisaban. Y aquí sí es bien importante tratar de localizarlo de 1 a 2 veces al día y por cada ocasión, no más de 1 hora. Y una de las cosas importantes es que sea de sitios confiables. Ahí sé que muchos me pueden estar haciendo cara como de, ay, ¿de dónde sacamos eso, no? Pero bueno, dentro de la medida de lo posible, sitios confiables. También es bien importante la cultura latina, una de las cosas que tienes que somos muy touchy, muy apapachones, ¿no? Entonces nos gusta estar en contacto social. Evidentemente eso viene y cambia en el sentido del distanciamiento y las medidas que nos han recomendado, pero ese contacto social lo podemos hacer un tanto a partir de la videollamada, de la videoconferencia, del teléfono, del mensaje. No sé, tengo pacientes que de repente hacen la noche del vino y de los chismes en Zoom, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer? Sí, ¿es diferente? Sí, sí es diferente. Ahora, estas estrategias son para mí adulto, para yo poder lidiar emocionalmente con lo que yo estoy sintiendo. ¿Por qué? Porque si yo no puedo lidiar conmigo, entonces yo no voy a poder lidiar con los de enfrente. Y los de enfrente literalmente, si es que tengo niños y adolescentes, es un tanto más complicado, ¿no? En el caso de los niños, también es bien importante establecerles rutinas, ¿no? Ahorita que estaban de vacaciones en Santa y Pascua, la verdad es que muchos papás andaban muy creativos, ya no sabían ni qué inventarles a los chavitos para hacer actividades. Algo que ayuda, por ejemplo, a estos niños que ya entran a la escuela y que están tomando clase vía remota, en esta parte de entrar a la escuela de tal hora a tal hora, eso ayuda. Algo que pasa, y precisamente ya platicaba con una de mis pacientes, me dice, es que ¿sabes qué? Algunas mamás lo toman como el tiempo libre. No, espérame, o sea, el niño de por sí se va a enfrentar a algo a lo que no está acostumbrado. Entonces, hay que ayudarle un tanto a tratar de mantenerlo de alguna manera en la pantalla, y eso es muy complicado. Pero en este acompañamiento podemos ayudarlos literalmente a que se puedan ir acostumbrando precisamente a esta nueva forma de que les estén enseñando, ¿no? Porque de repente dejan los niños ahí y ya está el niño que le pintó cuernos o el niño que rayó la pantalla y ya no deja a los otros 25 niños tomar la clase y demás. Entonces, sí, o sea, es un trabajo exhaustivo el que muchas veces tienen que hacer, sí es cierto. O sea, pareciera, me pueden decir, ay, sí, no, muy fácil que tú lo digas porque no estás ahí. O sea, sé que es un trabajo muy exhaustivo, pero sí es en este proceso de acompañarlos porque ellos también están aprendiendo de una forma nueva y literalmente no saben cómo hacerlo, ¿no? También en ellos es incluir una dieta balanceada. Algo que es importante con ellos es escucharlos y hablar con ellos, ¿no? Hay niños que la realidad es que son como muy platicadores y entonces van y le cuentan a la mamá y el no sé qué, no sé cuánto. Si hay a lo mejor algunos niños que tenemos que estimular un tanto más. Algo que es bien importante es, los niños son como esponjitas, los niños cachan todo.
Entonces, en ese punto, siempre tienen el oído bien parado muchos de ellos. Y una de las cosas es que están escuchando. Algo en ese sentido es no ocultarles información. Cuando nos dirijamos hacia ellos, literalmente es utilizar un lenguaje sencillo y apropiado para la edad. Algo que a veces pasa es, yo médico, yo adulto, trato de explicarle a mi entendimiento a un niño de 5, 6, 7 años. A ver, el niño de 5, 6, 7 años no va a manejar mi lenguaje. Entonces, yo tengo que buscar literalmente una palabra sencilla que el niño me pueda cachar. O si no le encuentro, con algún ejemplo. Otra cosa es también comentarles que la situación es temporal. Evidentemente, ya hay niños que están muy desesperados, que ya quieren salir, que ya no saben ni qué hacer los papás con ellos, pero también es importante recordarles que es una situación temporal. Y otra de las cosas es que explicarles que están en casa como una medida de protección. Y eso precisamente me lleva a ligarlo con el punto 4. O sea, para explicar esta parte, evidentemente tienen que tocar el tema del COVID o el del coronavirus o como ustedes les digan. Y algo que a mí me gusta y que hizo UNICEF es este cuento. Literalmente se juntaron 50 países, expertos de 50 países, para diseñar este cuento. Lo tradujeron en distintos idiomas. Esto es parte de la traducción en español. Algo que me gusta de este cuento, literalmente, es que aborda desde la parte emocional, va expresando en los personajes que se sienten tristes, que se sienten frustrados, que tienen miedo. Habla también de las medidas que comentan que tenemos que tomar. Y hay un apartado que a mí particularmente me gusta, que tiene que ver con este elemento de la muerte. Es como muy esbozado. Evidentemente, el concepto de la muerte es un concepto que se desarrolla por ahí de los 6 años. Evidentemente, niños más pequeños todavía no va a desarrollarse, pero es un cuento bastante amable. A mí, cuando yo lo estuve revisando, me gustó. Y también, y a partir precisamente de cuentos, es una de las formas en las que a los niños les podemos ayudar a expresar las emociones, ¿no? Un niño tiene un aparato emocional inmaduro. Conforme vaya creciendo, va a ir madurando. Y en consecuencia, a la hora de que ese aparato es inmaduro, evidentemente no encuentra muy fácilmente en algunos casos, el hablar de cómo se siente, el expresar cómo se siente. Y eso, una de las cosas que puede ayudar, tiene que ver con pintar, dibujar, jugar, no sé, inventar un cuento. Y en ese sentido, los niños sí llegan a ser bastante creativos. Algo que es importante es que esta indicación sobre todo va para los niños que tienen menos de 12 años, porque ellos tienen esta inmadurez emocional. Y una de las cosas que aquí es bien importante es también recordar que los niños modelan las conductas que llegan a ver de los padres. Y esto lo comento así derivado de, si de repente yo papá o yo mamá estoy muy ansiosa o estoy temeroso o estoy irritado o estoy muy frustrado, y el niño me ve maniobrando así mi emoción, literalmente le estoy enseñando eso al niño. Entonces, algo que es bien importante para enseñar esta parte es yo guardar la calma. Ese es uno de los motivos por los cuales inicialmente abordé esta parte de las estrategias un tanto más que iban hacia los adultos. En algunas ocasiones, sobre todo en el caso, por ejemplo, de los médicos, por seguridad, muchos médicos lo que han estado haciendo es separar a sus hijos, no verlos, los mandan con la abuelita, o si la mamá a lo mejor no es doctora, literalmente se separan de ellos, o cuando los dos a lo mejor van con los abuelitos, qué sé yo, ¿no? Si esta es una de las medidas que literalmente han llegado a tomar, algo que es bien importante es tener un cuidado y un seguimiento literalmente hacia los niños que mandaron con la abuelita o con quien la hayan mandado. Y que también haya un contacto regular de parte de los papás o de los cuidadores primarios por alguna vía, teléfono, videollamada o alguna otra comunicación que sea adecuada de acuerdo a la edad del niño. Y esto por lo menos se indica 2 veces al día. Esto es precisamente también parte del cuento
que les comentaba, ¿no? Una de las niñas, precisamente las protagonistas del cuento, le dice a un amiguito que algo que extraña es ir a visitar al abuelo, ¿no? Y entonces precisamente el otro niño le contesta que, bueno, no puede ir a visitar al abuelo, pero que a lo mejor le puede hablar al abuelo. Entonces, también en ese sentido, cuando se cambian las rutinas, cuando son separados también de figuras que a lo mejor se veían con una cierta frecuencia, esto lo que les comentaba de la vía telefónica o de los medios de comunicación. Algo que es bien importante en el caso de ellos, y ahí es donde sí se echan a andar un montón la creatividad de los papás, ¿no? Que tienen que ver con organizar actividades interesantes y apropiadas para la edad. Me ha tocado escuchar que juegan a la comidita o que están haciendo el scrapbook o que literalmente están jugando con plastilina o que literalmente hay mamás, por ejemplo, o papás que dicen, vamos a preparar juntos una receta de cocina. Y entonces ahí andan haciendo galletas. A algunos niños les gusta esa parte. Colorear, dibujar, también armar rompecabezas propios para la edad, cantar, bailar, que el niño, no sé, hacer algún juego con la música, enseñarle los distintos ritmos y que literalmente también el mismo juego se vuelva un ejercicio de aprendizaje para el niño, contar historias, inventar un cuento, y en este último renglón de UNICEF, literalmente ahí vienen como varias actividades, además de estas, que pudieran llegar a ser. Hay papás que me dicen, híjole, es que ya hice todas, ya los disfrazaron, ya les pusieron la alberquita, ya en la tina, ya. Entonces, sí sé que es muy exhaustivo, que de repente ya no saben ni qué hacer, pero literalmente sí hay que también tratar como de rolar o de tener como un conjunto de todas estas actividades. Algo que es bien importante también es alentarlos a seguir jugando y seguir socializando con otros. Una de las cosas que les mencionaba en un principio dentro de las afectaciones de la salud mental es que hay niños que pueden llegar a tener como un retroceso en aprendizajes que ya habían hecho, no sé, la parte de que ya saben ir al baño, pero también hay otros niños que empiezan por el mismo temor que tienen, por la misma ansiedad que llegan a tener, empiezan a estar más pegados de sus papás. Y acá es bien importante, literalmente, promover que sigan socializando con otros niños. Algo que sí, y esta parte, a lo mejor me van a decir, ay, sí, ¿cómo le hago, no? Que no estén más de 60 minutos sentados frente al televisor, iPad, computadora, celular o derivado de esto, ¿no? Sino también como promoverlos a que hagan promover que hagan alguna actividad física. En el caso de ellos, sobre todo a lo mejor los niños que ya están pegándole un tanto más a la pubertad, sí es limitar el acceso a la televisión, a las redes sociales, porque, como se los decía hace rato, para los adultos eso genera un incremento de estrés, incremento en el miedo, un incremento de la ansiedad, por literalmente como todo el material que se va absorbiendo y con el cual se generan una serie de pensamientos que la realidad es que terminan generando alguna de estas emociones en una intensidad importante. Ahí algo que también hay que enseñarles es practicar con ellos las medidas de higiene básicas. Algo que en ese sentido yo platicaba con una de mis pacientes, ella tiene una chiquita de 3, 4 años, y entonces de repente la niña repetía un tanto y me tengo que quedar en mi casa, y me tengo que lavar las manos, pero me decía esta paciente, me dice, pero no ubica muy bien por qué lo está haciendo. UNICEF también tiene otro cuento, un material didáctico que literalmente explica precisamente de una forma fácil, les ayuda a explicarles por qué se están lavando las manos y demás, no nada más porque lo replico, porque lo veo. Y algo que es bien importante, yo sé que en ese sentido es cargar con mi propia salud mental y cargar con la salud mental de un niño, ¿no? Y eso en ocasiones puede llegar a generar mucha desesperación, pero algo que es bien importante es utilizar prácticas de crianza positivas, o sea, no hay que recurrir a la violencia. Ahorita que empezaron clase, hay mamás que me han llegado a comentar, me dicen, es que yo no tengo la paciencia para enseñarle. No, a mí no se me da eso de enseñarle, ¿no? Entonces, sí, lo entiendo, pero ninguno de nosotros es pedagogo, la realidad. También estamos, en el caso de ustedes, estamos aprendiendo a
lidiar con esta nueva situación. Entonces, sí es literalmente de armarse de mucha paciencia. Y si de repente le quiero gritar al niño, entonces a lo mejor me doy la vuelta, tomo un respiro para precisamente no gritarle, porque si no, híjole, el ejercicio se vuelve más caótico. En el caso de los adolescentes, en ellos y en ese sentido, algo que es bien importante es que hay que explicarles, y a ellos más que explicarles, a ellos sí es como mucho de tenle esto, casi, ¿no? Porque no hay, a ver, en ocasiones como mucha interacción con los adultos en algunos casos. Pero en el sentido o en el caso de ellos, una de las cosas que es bien importante es hablar de las medidas de protección y hablar de que están participando para solucionar un problema existente, ¿no? Y entonces ahí también imprimimos o generamos una conciencia social. Algo que también es bien importante, y a pesar de que esta es una estrategia un tanto más para los adolescentes, la realidad es que yo la he utilizado bastante en la consulta de adultos, es que en esta situación tenemos la opción de decidir cómo vivir la contingencia. Hay cosas que podemos cambiar, ¿no? Podemos cambiar a lo mejor, no sé, estos hábitos alimentarios, podemos cambiar la rutina, podemos tratar de buscar alguna actividad que implementemos nueva para olvidarnos de las cuatro paredes, pero hay cosas que no podemos cambiar. Las podríamos cambiar, sí, pero, ok, muchos de ustedes seguramente dirían, no, no las podemos cambiar. Ajá, entonces, de lo que sí puedo cambiar, de lo que sí puedo hacer, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo lo manejo para no pasármela tan mal? Es una estrategia de adolescentes, pero la realidad es que es una estrategia que yo creo que se podría aplicar en varias edades. Algo que es bien importante es ayudarlos en ese sentido a ordenar el entorno, a organizar su día, y eso que lo hagan ellos. Evidentemente hay adolescentes que tienen ya una rutina establecida, ¿no? De levanta el cuarto. En ese sentido, bueno, pues seguir con esa rutina, pero que ellos también puedan organizar parte de su día asociado a la escuela, si es que están tomando clases por Zoom o alguna otra plataforma. Que ellos decidan literalmente qué planes y qué horarios propios, obviamente cosas que alimenten su salud mental, no que le intoxiquen, porque eso les da un tanto de sensación de autonomía y les ayuda a manejar el aburrimiento. Algo que también es bien importante es que puedan desarrollar o puedan establecer, mejor dicho, horarios para ver películas, hablar con amigos, hacer ejercicios, hacer videos o alguna otra cosa que les guste, ¿no? Y horarios en los que sí, literalmente, no se vayan a la escuela o alguna otra tarea si es que la tiene asignada. Y lo mismo con ellos, ¿no? En el caso de ellos, sí, ya el aparato mental está un tanto más desarrollado y es importante comentar que el sentir emociones, el sentir miedo, ansiedad, frustración, tristeza, es totalmente normal. ¿Cómo lo manejo? Muchas personas, y sobre todo pacientes míos por el tipo de subespecialidad que tengo, llegan a tener como una dificultad en el manejo de su emoción. Y a veces me preguntan, ¿pero cómo le hago para manejar emociones? No hay otra manera, sintiéndolas. Y al respecto de esto, en el caso de los adolescentes, UNICEF tiene un video de unos 6-7 minutos, literalmente en donde una profesional de la salud mental aborda también esta parte, ¿no? Entonces, a veces se pelean un tanto con, es que no me tengo que sentir triste, no me tengo que sentir ansioso, no me tengo que sentir, y entonces se la pasan diciendo cómo no se tienen que sentir. ¿Qué va ocasionando eso? Que la emoción, por llamarlo de una forma simple, se quede atorada. Y entonces se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, y entonces me la voy pasando peor. A la hora de que le permito a la emoción sentir, salir, me la permito sentir. Una de las cosas que también estoy permitiendo es, o estoy promoviendo, por llamarlo de alguna forma, es aceptar que me está pasando algo, aceptar que literalmente no la estoy pasando bien. Y eso, desde una cierta perspectiva, y hay pacientes, adultos que me lo dicen, es que a veces solamente con el hecho de decirte que estoy enojado con mi mamá porque siento como un relief, siento como un alivio totalmente, ¿no? En el caso de los adolescentes, a veces hablar de adolescente-adulto es muy caótico, y a ellos sí se les recomienda literalmente un tanto más, a veces escribir esta parte de los diarios o hablar con alguien de confianza, evidentemente, con quien puedan orientarlos.
En ellos también disminuir los tiempos en medios de comunicación o redes sociales, y aquí es algo bien chistoso, porque muchas veces vemos adolescentes pegados literalmente a los celulares. Y hoy en día, de repente, tengo pacientes que me dicen, es que ya no me gusta estar en Facebook, ya todo es COVID y ya, yo ya no puedo con esto. Algo que también es bien importante en el caso también de ellos es que se centren en sí mismos, ¿no? Hacer como un to-do list o una lista de las cosas que he querido hacer y a lo mejor que no he podido. Esta estrategia yo también utilizo para los adultos. Poner a prueba la creatividad, eso básicamente en todas las edades, y también por el tiempo que tenemos, que estamos en casa, podemos aprender algo nuevo. Hay algunos enlaces específicamente de esto. Hay personas que dicen, bueno, yo quiero visitar un museo, ¿no? Yo quiero hacer un curso de, no sé. Aquí hay algo que es bien importante, que si hay algún curso, es que el curso me genere un placer, una satisfacción, una relajación, no que me estrese más, ¿va? Porque si no, literalmente es un tanto más caótico. Y también en el caso de ellos, mantener un contacto social. Ellos, por ejemplo, de repente hacen, no sé, playlists compartidas en Spotify, o de repente hacen retos en TikTok, o de repente lo que muchos de nosotros hacíamos por allá de los años 90, hacen quizzes. No sé muy bien de dónde lo sacan, pero hacen quizzes y entonces se conectan en Zoom y entonces van resolviendo, no sé, el grupo de amigas quizzes ahí en las tardes, ¿no? Ver películas, series y evidentemente también, y esto es individual, hay uno de mis pacientes que me dice, es que a mí algo que me gusta de ver una película es poder comentarla. Entonces, esto también ha permitido que en el sentido de las personas que tienen una pareja o que tienen o que viven con alguien literalmente, que están casados, también ha abierto como ciertas brechas en el sentido de, ¿y ahora cómo le hago, no? Para comunicarme con el de enfrente. Es así como de, a ver, de tal hora o tal hora casi tú y yo estamos aquí juntitos, pero ya no te veo, cada quien a su cuarto, ¿no? Entonces, ha sido interesante también ver eso en ese sentido. Y una de las cosas que es importante, y hace rato me llamaba un tanto la atención, porque por esta parte de, llevamos 5 semanas y es una ayuda. La realidad es que no. Algo que, y es lo último que trabajaba con una de mis pacientes el día de hoy es, porque ella me decía, ya empezaba literalmente la sesión de hoy con, ya llevo 6 semanas, porque ella se metió hace 6 semanas. Y entonces le decía, no, bueno, ya falta menos. No sé cuánto falte, pero falta menos que antes, porque también todo esto va a pasar. ¿Va? Muchas gracias. Y por mi parte sería todo. No sé si tengan dudas, preguntas, situaciones, comentarios. Muchas gracias. Es un enorme placer y gracias por esa cátedra. Estamos conectados. Son las 6:49 y hay mucha gente que me está escribiendo que van a estar felices de volver a ver con más calma la repetición en el canal de YouTube porque hay un contenido muy denso, muy práctico y te agradecen a veces el lado teórico, pero también práctico con los tips que has dado. Nos preguntan algunas preguntas muy claras, muy concisas. ¿De cuánto tiempo después del confinamiento pueden llegar a presentarse síntomas de las consecuencias tanto en niños como adultos? ¿Podremos decir que eso es un postraumático? ¿Podrían llegar a presentarse consecuencias después del desconfinamiento de cuando podamos volver a salir? Sí, claro. O sea, la realidad es que precisamente ese es uno de los motivos por los que dicen por ahí que vamos a tener mucho trabajo, muchos de nosotros. Evidentemente no es lo mismo. Aquí hay algo que es bien importante diferenciar. Cuando vienen cambios de, no sé, como esta situación, ¿no? De pasar de estar confinados a estar afuera, una de las cosas que es bien importante recordar es que eso lleva una reacción de ajuste, o sea, un tiempo de ajuste, ¿no? En ese tiempo de ajuste, literalmente, es recomendable que dure menos de 30 días, o sea, menos de 21 días, ¿no? Y podemos decir que es una reacción de ajuste, una adaptación, por llamarlo de alguna manera, también porque no afecta el funcionamiento de la persona o genera un malestar clínicamente importante. Y el funcionamiento me refiero específicamente a las actividades diarias que realizan, ¿no? Y que tenga alteraciones del sueño, alteraciones del apetito. Si de repente, no sé, la tristeza, la preocupación, la ansiedad, el miedo, ya se va
perpetuando a lo largo de los días, se va intensificando, van generándose más problemas de sueño, más problemas de apetito, llego a tener a lo mejor hasta flashbacks, alteraciones en la energía, ya no disfruto las cosas como antes, o de repente me siento a lo mejor un tanto hasta despegado. Inicialmente se podría pensar en un determinado caso, en una depresión, en una ansiedad o en un estrés agudo. Lo primero que se genera es un estrés agudo, que tiene una duración básicamente de menos de un mes, y después de un mes ya empieza a considerarse como un estrés postraumático. Pero sí es bien importante esa parte, y eso nos lo va a determinar precisamente que estas alteraciones, tanto a nivel de sueño, apetito, atención, concentración, estado de ánimo, energía, fatiga, interés, disfrute de las actividades, etcétera, literalmente también se vayan acomodando. Si no se van acomodando y en todo lo contrario se van perpetuando y van incrementando, la realidad es que ahí la recomendación sería literalmente consultar profesional de la salud mental. Sí. Excelente, te felicita por tu gran cátedra el dermatólogo Pepe Seijo, que saludamos desde aquí del Hospital Juárez. Felicitaciones, doctora, efectivamente es una real cátedra. También desde Puebla, una doctora te dice contenido espectacular y muy útil en esos momentos, son comentarios de oyentes. Una doctora pregunta, home office con niño hiperactivo de 4 años, ¿qué hacer cuando tienen sus arranques de enojo? ¿Qué aconsejarías a esa mamá de ese niño con TDA? Lo primero a lo mejor que yo preguntaría es si ese niño ya está evaluado por profesional de la salud mental, o sea, por psiquiatra. Porque hay que evaluar literalmente si hay requerimiento o no de psicoestimulante. Y lo segundo, literalmente en el caso de las rabietas o de los berrinches, una de las estrategias que se utilizan es esta estrategia que se conoce como time out o tiempo fuera. Evidentemente se le enseña, se le modela al niño, ¿no? Se le explica que cuando el niño haga una rabieta, un berrinche, una pataleta, literalmente se le va a dejar solo en un cuarto seguro. O sea, la cocina no es un cuarto seguro. Ajá, o sea, un cuarto o en un espacio en donde el niño esté a salvo físicamente. Uh-huh. Y entonces ahí lo van a dejar hasta que se calme. Ese cuarto tiene que estar diseñado también en parte por el niño para que literalmente baje la rabieta, la frustración que está viviendo en el momento. El time out y esta estrategia complementaria literalmente funcionan en muchas ocasiones. Muy bien, te agradezco muchísimo. El doctor Sergio Leal dice, ya se lo quiero pasar a todos mis amigos con hijos, aunque no tenga hijos, creo que también el doctor Sergio estuvo aprendiendo cosas también de manejarse a sí mismo, manejar el niño que duerme en el doctor Sergio, todos tenemos un niño dormido. Me llegaron varias preguntas por WhatsApp, doctora, hay varias dermatólogas que dicen, tengo que aprender o reaprender a ser mamá, esa noción de culpa que puede tener un doctor o una doctora sumamente ocupado en su subespecialidad y la posibilidad de ejercer una profesión y su pasión y su vocación versus ese sentimiento de culpa en casa, de decir, no tengo muchacha porque por el COVID no vino o no pudo, o tuve que separarme de ella temporalmente, no tengo cuidador, no tengo nadie, tengo que volver a ser mamá. ¿Qué aconsejarías a colegas tuyas, mamás que son especialistas como tú, de más de 10 años de estudios y que se sienten culpables de decir, ¿y ahora qué? No soy capaz ni de ser mamá, ni de llevar mi hogar en orden. ¿Qué les dirías? La realidad es que una de las cosas es que vino este cambio, un cambio súbito, o sea, de casi de unos días a otros, pasamos de llevar una vida en donde nos podíamos apoyar de varias personas a tener que hacer nosotras mismas un montón de actividades que habitualmente no estaban integradas en nuestra rutina, ¿no? Evidentemente eso ocasiona, por llamarlo de alguna manera, una frustración, una desesperación, como hasta una sorpresa de que se me junta todo y entonces no puedo hacer nada, ¿no? Pero no va por ahí, va por el punto de que literalmente cambia la rutina y entonces es reaprender, como bien dices, alguna serie de habilidades o de implementarlas como tal, ¿no? Entonces, yo creo que una de las primeras elementos en ese sentido es ser comprensivos con uno mismo. O sea, literalmente pasa. Esta parte en donde se me viene el mundo encima, sí pasa y se siente feo,
¿no? Entonces, en ese sentido, la primera sugerencia es ser comprensivo y las siguientes tienen que ver con ir a lo mejor abordando esta parte de lo que coloquialmente se les llaman sentimientos de culpa. ¿Por qué me siento culpable? ¿Por qué me digo que soy mala mamá? Porque a veces, y en ese sentido, muchas mamás, una de las cosas que hacen es que se focalizan en lo que no sale, o en lo que sale mal, en las palabras de algunas de ellas. Y la realidad es que también hay un conjunto, un grupo de experiencias que no han salido del todo mal. Y entonces en ese momento es bien importante tratar como de quitar esta como visión en túnel de solamente veo lo malo que hago para literalmente ampliar perspectivas y entonces poder ver que hay cosas que hago bien y que mi vida está integrada y la forma en la que hago mis actividades o que enseño o que educo, literalmente está compuesta o está integrada por cosas que se me facilitan mucho, cosas que hasta me divierten, cosas que puedo llegar a pulir conforme las vaya practicando y cosas que no me van a salir en algún momento, ¿no? Entonces yo creo que la comprensión y esta parte de ir hacia no ser a veces tan duro con uno mismo podría ayudar bastante, ¿no? Gracias, te manda saludos y felicitaciones desde el Bajío, el doctor Jaime González, y te felicita también otra doctora que entró aquí como anónimo por la plataforma Teams. El mismo doctor Seijo que te felicito pregunta si es factible que algunos niños ya no deseen volver a la escuela cuando se termine la contingencia, no por pereza, sino por temor a la enfermedad. ¿Cómo manejar eso después de haberle dicho al niño que no hay que salir y cómo explicarle y convencerle que hay que volver? Lo que pasa es que precisamente por eso ahí es bien importante esta parte de la educación del coronavirus. Porque si yo de repente, nada más le digo al niño, a ver niño, lávate las manos, el niño no tiene el aparato mental literalmente para decir, ay, ¿por qué me tengo que lavar las manos? ¿No? Entonces es peligroso salir. Eso precisamente lo veía ayer con una mamá, ¿no? Yo creo que desde este momento es bien importante como abordar literalmente el por qué están haciendo, ¿no? Y el que al hacerlas precisamente son medidas de protección y que no es que salgan y entonces literalmente, o sea, es una amenaza. Ahí es bien importante y por eso precisamente diseñé así la presentación, ver por la salud mental individual, como monitorizarla para a la hora literalmente de que voy y atiendo algunas necesidades de mi hijo, literalmente no le esté transmitiendo una preocupación exagerada o una preocupación excesiva o un temor irracional, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que se tiene que ir trabajando desde ahorita, ¿no? O sea, desde preguntarle al niño, qué siente de salir o cómo se siente de que la posibilidad de volver a ir a la escuela y demás. Y eso va a dar una pauta para literalmente que los papás vayan viendo qué es lo que hay que trabajar, ¿no? Si el niño sale, tiene temor porque piensa que algo malo va a pasar o porque alguien, no sé. Ajá. Entonces, en ese sentido, yo creo que antes de regresar sería el momento de ir explorando qué es lo que el niño, a qué le tiene miedo el niño, qué es lo que el niño, por lo que siente ansiedad, ¿no? O sea, más que llevarlo más para al final de la contingencia. Muy bien, excelente ponencia, dice la doctora Cristina Liébana, mamá de una hija que está en Querétaro, una dermatóloga. Una última pregunta, abusando de tu confianza, antes de preguntar tus ejes de atención y de especialidad y dónde puedes y das consulta para que volvamos a poder contactarte. Aquí viene tu correo electrónico de7.md@gmail.com y si nos autorizas en mensaje privado a pasar tus datos a los doctores que desean tener tus datos y nos expliques al final a qué te dedicas en especialidad, porque cada quien tiene sus preferencias o sus subespecialidades, aunque lo mencionaste empezando. Una última pregunta de un doctor que está en frontera. Toda esa cuestión que mencionabas del manejo ocupacional, cuando está totalmente desconectado el doctor de sus hijos en cuanto a la cuestión tecnológica. Es decir, se hace más evidente que entre el niño que usa TikTok y el papá que apenas está a veces en Facebook, a lo mejor
hay un gap muy grande. ¿Cómo pueden esos tiempos acercar esa brecha generacional y cómo aprovecharla de una forma útil y finalmente terapéutica para el beneficio de los dos? Dejándose enseñar. Cuando de repente tú como papá, no como papá solamente, tú como adulto te permites que el niño te enseñe o que el adolescente te enseñe cómo se utiliza una plataforma, hasta ponerte un tanto en la dinámica de grabar a lo mejor un TikTok, eso hace como una conexión y disminuye precisamente la distancia de la brecha que mencionas. Ahí literalmente al que le toca trabajar un tanto es al adulto, porque aprender de los adolescentes o de los niños a veces a algunos adultos se les dificulta, ¿no? Básicamente creo que ese sería un punto clave. Excelente. ¿Estás dando consultas en línea en ese momento y lo hacías antes del confinamiento? Porque ahorita los dermas y los plásticos y los médicos que se dedican a la estética y a otros padecimientos de la piel, y obviamente los cirujanos más complicados aprenden a dar teleconsulta. ¿Tú dabas consulta en línea antes? Sí, es precisamente lo que platicaba con alguien muy al principio. Tengo pacientes en Egipto, tenía una paciente en China hasta antes de noviembre, que vino de vacaciones para acá, y es mexicana que está casada con un chino. Tengo un paciente en Madrid, tengo una paciente en Vancouver, tengo una paciente en Chihuahua, tengo un paciente en León. Entonces, la realidad es que yo en esta parte de la consulta vía Skype o la famosa telemedicina, sí, ya llevo un par de años. No es el mayor porcentaje de mi consulta, la realidad es eso, pero sí, ya yo llevaba un par de años atrás manejando pacientes a partir de telemedicina. Es algo yo misma, ¿no? Yo para hacer esto, el ejercicio de dar terapia y demás, tengo que hacer mi propio ejercicio terapéutico, ¿no? Y yo lo hago yo hago psicoanálisis no ortodoxo en Skype cada semana. Entonces, es una experiencia literalmente nueva. Algunos pacientes se acoplan bastante bien, se sienten cómodos. Hay algunos otros pacientes que te lo dicen, ¿no? Es que yo prefiero que sea frente a frente, ¿no? Entonces, tiene sus grandes ventajas, y más sobre todo en estos momentos. Hace unos años tuve un paciente en Tel Aviv, era paciente mío aquí, pero se fue a hacer una maestría a Israel, y él tenía un diagnóstico que no encontró terapeuta con quien se acomodara allá, y yo lo veía precisamente desde acá. A veces un tanto lo caótico, sobre todo con los pacientes que están en otro uso horario, es acomodar los horarios, pero la realidad es que si hay la disposición de los dos lados, y también la disposición de probarlo, ¿no? Es una forma que a mí, te digo, me gusta. Prefiero sí la presencial totalmente, pero tiene grandes ventajas la telemedicina. Hay estrategias, por ejemplo, que puedes hacer a la hora de la consulta que en una presencial no puedes hacer, ¿no? Esta parte como de monitorearse, de verse, los pacientes lo pueden hacer, y cuando están en presencial no, porque a veces no visualizan literalmente la respuesta emocional que tienen a la hora de estar hablando de X tema, X conflicto, y entonces tienen como el cuadrito de ellos y se ven, ¿no? Entonces, esa parte, por ejemplo, es una de las ventajas que yo le veo a la telemedicina. Excelente. Si gente quisiera de la audiencia, doctores o familiares o amigos, porque ese video va a circular en nuestro video de YouTube, en nuestro canal de Online Auvernia Education. ¿Nos puedes decir cómo quieres que te contacten o cuál es la forma más fácil? ¿El correo permites que en Petit la gente que nos contacte les proporcionemos tu WhatsApp o cómo gustes que te contacten? Sí, la realidad es que sí reviso correos, pero no es algo que está dentro de mi hábito. Entonces, mi teléfono profesional, realmente por WhatsApp, sí, no contesto habitualmente teléfonos que desconozco por obvias razones. Entonces, pero literalmente a partir de un WhatsApp ahí me pueden encontrar.
Perfecto. Nos permitiremos comunicar el número que nos proporciones. Diana y Yair, que agradezco mucho haber estado en los comandos técnicos el día de hoy. Gracias, Pancho. Gracias, Adriana. Gracias a Brandon y a todos los que hacen esta transmisión posible. Denise, ha sido un enorme placer haber compartido nada más una pequeña parte de tu ciencia y compartir de especialistas a especialistas un tip que es muy útil, sabiendo que pues mientras tu dermatólogo pues te cuidará cuando todo volverá a lo normal y podrás volver a su consulta a ser apapachada. Así que sin más esperar, quiero dar por terminada esa transmisión hoy, el día jueves 23 de abril del 2020. Nos queda un solo día en esa semana de transmisión y siempre es un placer y la verdad un privilegio, la primera vez que tenemos una doctora no dermatóloga, no cirujano plástico, no médico especialista en antiedad o en patologías. Entonces fuiste la primera, espero que podamos seguir esa secuencia y seguir intercambiando en temas tan relevantes de las emociones y de sus manejos. No olviden que el día lunes, como todos los lunes, tenemos nuestro Master Coach, el doctor Bruno Reinal, también el farmacéutico franco-mexicano que nos ayuda también con ciertos temas en cuanto a coaching. Entonces, mañana terminaremos la semana con un colega tuyo, con el doctor Armando Barriguete y el licenciado Christian Hauswald, un gran financiero, ex Actinver, de los más destacados de su generación en manejo de finanzas y un psiquiatra, pero que ha estado en muchos programas de salud, ha llevado muchos proyectos de educación y también de empresas, que estará con nosotros para ver la parte emocional, la parte racional del manejo de finanzas. Lo decías tú muy bien en tu plática, tememos no tener suficiente, no poder pagar, ni proveer al lugar, ni quedar con nuestra gente, pagar nuestras rentas, nuestros leasing, nuestras máquinas y nuestra gente en ese tiempo de confinamiento. Pues veremos, es el tercer capítulo de manejo de finanzas personales y profesionales. Mañana a la 1 de la tarde, viernes, en el mismo canal. Así que sin más esperar, te agradezco, Denise, te deseo una excelente noche a todas y a todos y un pensamiento muy fuerte a nuestros doctores y nuestros amigos que están en primera línea de COVID, en los Covidarium. Un saludo a Tania, hasta Iguala, que va a entrar en Covidarium, la dermatóloga en su hospital regional. Pronto va a entrar en Covidarium por 2 semanas. Un pensamiento para ti, a Karen también en Mexicali, a Wendy aquí en la ciudad, a la doctora Perla en Chilpancingo, al Gea González y todos los hospitales del país, los dermas y los plásticos que están como residentes requisicionados en el Hospital de Nutrición y todos los hospitales donde hay COVID y donde hay una instalación especial, pues un pensamiento para ellos, porque seguramente, además de todo lo que acabas de decir, hay también otros miedos y otros problemas que conllevar. Es un tema enorme. Agradecemos la verdad a nuestra psiquiatra, la doctora Ronquillo. Agradecemos a todo Auvernia, a su red de distribuidores exclusivos y autorizados, y les damos información muy pronto de la plataforma en línea para sus pacientes Caliana, caliana.com.mx, que están haciendo. Pidan información a su agente de ventas. Estamos liberando la semana que entra esta plataforma. Estamos terminando las pruebas, los preregistros a todos los que quieren seguir mandando productos de exclusividad a sus pacientes en sus casas, con la logística, la facturación y el servicio de Auvernia y de su red de distribuidores autorizados. No dejen de preguntar por eso a su vendedor y su asesor comercial. Gracias a todas y a todos. Siendo las 7:10 de la noche de este jueves, damos por terminada ese día bien largo. Y sabemos que hay muchos webinars, pero por eso estamos grabándolo y poniéndolo a su disposición a partir de mañana en el canal de YouTube Auvernia Oficial. Muchas gracias a todas y a todos. Buenas noches. Carla, nos vemos y nos escuchamos pronto y difundimos tus datos que nos digas a los doctores que ya nos les están solicitando. Gracias. Hasta luego.